Hola familia IDS, bienvenidos a un episodio más de Con esto termino, el podcast donde tenemos como objetivo principal profundizar un poquito más en la prédica que tuvimos el día domingo, por si se quiere aclarar algo, por si se quiere agregar algo de parte de nuestros pastores, y también para que tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, tengas un refuerzo ahí disponible en el canal, para que si no viste toda la prédica o por si no te quedó muy claro o si quieres volver a repasarla, este podcast es para ti, para que lo tengas ahí disponible, para que recordemos. Yo sé que a veces es un poco difícil, lo comentaba ahorita con el pastor, a veces preguntamos de qué habló el pastor el domingo y decimos, bueno, solo sé que estuvo muy padre, estuvo muy bonita, Dios me habló, pero no recordamos muy bien el tema. Entonces, este es el objetivo de esta serie de podcast que tiene por nombre Con esto termino. El domingo pasado predicó el pastor José Luis y por eso lo tenemos aquí el día de hoy. Pastor José Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, hola iglesia, buenas noches, que es un placer el poder estar aquí con ustedes y bueno, qué bueno que se lleve a cabo esto porque esto va a reforzar Sí. de acuerdo a lo que Dios está hablando, Ujú. sobre todo cuando nos habla y nos pone un tema, ¿no? Y yo estoy convencido que este tema, cuanto Dios nos los pone, va dirigida a la iglesia, aún a nuestra Así propia es. vida, ¿no? Sí. Y el poderlo aplicar, no solamente ser oidores de él, porque a veces, como bien comentabas, Frank, que eh, podemos escucharlo y ya pues, nos puede distraer algo y a lo mejor no nos acordamos de Ujú. ciertas cosas y yo creo que eso es lo que a veces el Señor quiere que nosotros nos acordemos y el Sí. enemigo trata de tratar de que no lo escuchemos precisamente para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? Sí, hay muchas distracciones que se generan Sí, también así es. el domingo, o que un mensaje, o que ya estamos pensando en el pollito, como dice la pastora. Pero sí es importante que desarrollemos más un poquito los temas que Dios les habla a ustedes, pastor. Hablando de eso, tentaciones. ¿Qué fue lo que usted le dijo a Dios que nos dijera este domingo? ¿Por qué ese tema? Muy buena pregunta, Frank. Fíjate que este tema ya algún tiempecito, sobre todo en todo este tiempo que hemos estado pasando, todas estas situaciones que hemos estado viviendo, Sí. Dios me ha estado hablando y Dios me ha permitido, como bien lo dije en la predicación, me ha permitido el poder platicar con muchas personas que nos han buscado para ministrarse y la verdad que eh, ha existido y ha empezado a haber un buen de gente que se quiere ministrar y Sí. me doy cuenta que hay muchas situaciones que el enemigo está viniendo a tratar a, pues, a perturbar y a dañar, sobre todo nosotros como cristianos, ¿no? De hecho, yo lo comenté, bueno, el tema fue las tentaciones, Sí. pero la predicación, de hecho, sí, la palabra fue la caída de la vida del cristiano, ¿no? Ok. Porque en medio de todas estas eh, tiempo que yo pude platicar con la gente, me di Ujú. cuenta que el enemigo precisamente algo que trae a la vida de nosotros, precisamente son las tentaciones. Y es estar como en este proceso de luchas. Entonces realmente lo que usted vio fue una problemática, no fue tanto como inspiración. Usted lo vio que está sucediendo en la iglesia y por eso nos quiso hablar de esto. Así es, aunque también ya me había inquietado el Señor, Ok, ¿no? Porque como lo comenté, aún yo también he sido tentado y he claro. pasado por situaciones. eh, no cabe duda que lo que más me llamó mucho la atención de hermanos que ya tenemos mucho tiempo de conocer de la palabra de Dios, Sí, somos los que a veces más estamos cayendo en este tipo de claro. situaciones, ¿no? Y bueno, y al no estar en reuniones presenciales, que ahora ya las tenemos, gracias a Dios, Mm. ahí no con la cantidad de gente que queremos, pero ya al menos ya empezamos a tener nuestras reuniones, Sí, pero cuando no se tenían, pues éramos más presas del enemigo, uno se deja de buscar de Dios, uno deja de tener ese alimento que Dios quiere, y eso hace que uno abre puertas, ¿no? Y el enemigo viene a tratar de engañarnos y a poner esas tentaciones, ¿no? y tendríamos que crecer en esa parte, ¿no, pastor? Porque sí, evidentemente creo que lo hemos platicado en otros episodios, o sea, es importante la parte de reunirnos, pero no tendría que ser la única, ¿no? O sea, realmente el hecho de que nos aislamos un ratito también nos ayudó a crecer en esa parte, ¿no? De no depender de estar viniendo un domingo para sentirnos en comunión con Dios o para buscarlo realmente. También nos enseñó a que ahora en nuestro hogar, donde normalmente vienen este tipo de cosas, Sí, así de es. luchas, tentaciones, o sea, realmente convirtiéramos nuestro núcleo un altar y también donde se busque a Dios.
Y eso es bueno que también lo veamos de esa manera, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Pero tristemente el que descuidó fue el que más fue afectado, ¿no? Claro, Porque bien lo dices tú, ¿no? El no tener nuestras reuniones presenciales, pues uno nos llevaba a buscar más de Dios, ¿no? Sobre sí, todo cuando teníamos situaciones difíciles o cuando alguien estaba contagiado sí, o claro, alguien tenía una enfermedad, ¿no? Eso nos llevaba a buscar más de Dios. sí, Pero imagínate aquellas personas que dejan de alimentarse, dejan de buscar o tener esa intimidad con Dios, ¿sí? Bien lo mencionaba yo el domingo, ¿no? Uno de los personajes que vemos y muy claro en la Biblia es el único que ha vencido las tentaciones fue Jesús, ¿no? claro. Y eso, lo importante que vemos que siempre contestaba, escrito está, ¿no? Mm, Entonces quiere decir que si no conoce uno la palabra de Dios, pues el enemigo te va a confrontar y sí, te va a hacer claro. caer, ¿no? Sí, Y eso fue lo que yo percibí de las personas que yo estuve ministrando, ¿no? Me llamó mucho la atención en una administración en la cual una pequeña, te estoy hablando de, no sé, de 16 años, creo ok. que 16 años, Adolescente. adolescente, así es, eh, dice que en las noches sentía mucho temor, mucho miedo porque sentía que alguien le hablaba y le decía que tenía que matar a su padrastro, ¿no? Ok. Ella tenía, bueno, no, su papá ya no vive, Ujú. sino se casó su mamá con otra persona, pero que tenía que matar a su padrastro, ¿no? Pero me di cuenta que obviamente la mamá muy metida en la palabra, pero no tenía esa, ¿cómo decirte? Eh, ese deseo también de inculcar o llevar a nuestros hijos Ok. también a conocer la palabra de Dios. Y cuando tuve la oportunidad de platicar, porque de hecho su mamá me llamó porque tenía la situación de su hija, que ya no sabía qué hacer Ok. y que Sí, sí, sí. lloraba pero yo me di cuenta que la situación fue de que el enemigo le estuvo poniendo esos deseos en su mente, ¿no? Ujú. Hasta que no platiqué con ella y gracias a Dios, Dios obró en la vida de ella y ahora, pues, es más, habló con su padrastro, ¿no? Sí, qué padre. Para poder evitar esta situación y el poder quitar esta situación. Pero me di algo cuenta, que el enemigo, si tú no tienes ese conocimiento de la palabra de Dios, Sí. como bien lo dije, la palabra tentación viene de un deseo, Ok. ¿sí? No sé si en las mañanas que tú te despiertes y se te antojan, no sé, unos ricos chilaquiles, ¿no? Un Y cafecito un cafecito, ¿no? Pero hasta que no te lo llegas a, a a- a comer. comer, es cuando tú sacias ese deseo. Exacto. Y eso es parte de eso. Entonces ese deseo ya estaba en la cabeza de esta pequeña, Sí, ¿no? De esta claro. muchacha, ¿no? Entonces iba a llegar el Ya momento estaba que generado estaba el. generando. Y Ajá. eso pasa en muchos de nosotros, alrededor de toda nuestra vida, ¿no? Sí. Y te estoy hablando de este caso, pero hubo muchos casos Hay de muchos. divorcios, ¿no? De, Sí. de infidelidades, precisamente por eso, ¿no? Y es importante eso, qué bueno que menciona otro tipo de ejemplos, porque, o sea, sí creo que también cuando hablamos de tentaciones, normalmente, y lo digo normalmente porque pues es en lo que más, de repente como hombres somos tentados en la parte sexual, en la parte, pero también vienen estas cosas, ¿no? Como deseos de muerte, como mentiras. Ahorita quería platicar de eso precisamente más adelante, pero ahorita que mencionó al enemigo como eh, este provocador, ¿no? De tentaciones y todo eso. Incluso vemos en la palabra que el Espíritu mismo permite que el enemigo tiente a Jesús, ¿no? Así Porque también dice es, la palabra que él iba a ser el primero en todo y eso incluye ser tentado en todo, ¿no? así es. Y me genera mucha curiosidad porque también sí creo en eso de que evidentemente el enemigo tiene una injerencia, pero también la palabra dice que no puede venir de parte de Dios la tentación, que a veces, o la mayoría de veces, es por nuestros propios deseos que somos tentados. Y es ahí donde tiene injerencia el enemigo y comienza a influir en nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto usted considera que es el enemigo y qué porcentaje también somos nosotros? Mira, ahorita mencionaste algo que si Dios nos puede llevar a llevar a ser tentados, ¿no? Sí, Lo vimos en la palabra, ¿no? El Espíritu Santo llevó a Jesús, ¿no? Y bueno, yo también me hacía esa pregunta, dice, bueno, ¿y por qué fue, sí, no? ¿Cuál fue la razón? Pero como lo mencioné el domingo, ¿no? Puede ser que Dios ahí quería conocer el corazón de Jesús. No cabe duda claro. que era su hijo y lo conocía, Sí, ¿no? Pero sí. era él mismo, ¿no? Pero quería ver cómo reaccionaba, cómo actuaba, cómo llevaba a cabo, ¿no? No sé si recuerdes, en la palabra, en varios de los evangelios, Sí, habla cuando Jesús estaba en Getsemaní, le dijo a sus discípulos que velaran y oraran, ¿no?
Y cuando salió los encontró dormidos, ¿no? Sí, Pero posteriormente pasa lo de Pedro. sí. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué si Pedro lo dijo? Y no cabe duda que lo pudo haber dicho de su corazón, ¿no? Ujú, Pero también se emocionó tanto, ¿no? claro. Aquí lo que quiero decirte con esto, que pues no oró ni veló, pero fue llevado a ese lugar porque también tenía que conocer su corazón. Y por eso Sí, dice la palabra que él lloró amargamente. O porque sea, se los advirtió. hubo un arrepentimiento. Mm, ¿Qué sirvió esto? ¿Qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Que a veces somos llevados por el Espíritu Santo a lugares. Por ejemplo, si tú estás en la universidad, puedes estar ahí en ese lugar y dices, bueno, ¿qué pasa? Veo muchas tentaciones, ¿no? mm. Sobre todo con los compañeros, los ¿Por qué estoy amigos o aquí? las mujeres, ¿no? Pero porque estás en ese lugar, ¿no? Pero bueno, tú no sabes que a lo mejor fuiste llevado ahí para ver Claro. también, ver cómo está tu corazón Mm. y que Dios conociera tu corazón, Y ¿no? genera algo muy padre, ¿no? A mí, cuando hablamos de lo de Jesús, que dice que era como para ver su corazón, también lo veo en la situación de Job, que el mismo Señor permite que el enemigo le tiente en algunas cosas, le quite, incluso quite a algunas personas de su vida. Pero a mí lo que me encanta recordar en esas dos historias, tanto en la de Jesús como en la de Job, Ujú. no es tanto que el Señor necesitara que Jesús y Job le demostraran que tenían un corazón íntegro, Así ¿no? A mí es. me encanta cómo incluso inicia el libro de Job. Dios mismo le presume al enemigo a Job, le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Ujú. Cómo es recto, cómo es justo. Y también creo en esta parte que el mismo Dios le permite a Jesús ser tentado por el enemigo Sí, para que así se diera es. cuenta de qué clase de hombre era Jesús, ¿no? Eso está genial y también la influencia. Y yo creo que debemos de tomar esa actitud. Claro, y Sí, adelante. sí, no, fíjate, perdón, ahorita comentabas algo de Job, ¿no? Pero fíjate que me decías anteriormente cómo también nosotros somos también causa de que podemos provocar esta tentación. Y es Sí, muy cierto, ¿no? Porque si tú sales de una tentación, yo lo dije el domingo también, si hay algo en tu interior que no lo has querido sacar, pues tú mismo ok, estás provocando esa tentación, no puede así ser el es. Espíritu Santo. El Espíritu lo permite para que tú te des cuenta qué es lo que hay dentro de ti. Ujú, Hay situaciones que las tienes guardadas y piensas que nadie se da cuenta, sí, ¿sí? Pero esas son las que te están provocando a ser tentado, claro. ¿sí? Y sí, Esa parte me gustó mucho porque recuerdo que usted lo comentaba como, o sea, si estás constantemente siendo tentado en algo, así entonces es, hay algo en tu vida que no está bien, o sea, es así algo que es, tú estás provocando con así actitudes, es, con cosas que permitimos, sí, con así es, amistades, con cosas que vemos en la televisión, con cosas que dejamos entrar al oído. Entonces, si es algo repetitivo, no es que te estén, no es como que tengan el objetivo nada más a ti tentarte todos los días, es que hay algo que está claro, generando esa tentación claro, dentro de tu corazón, ¿no? Y al final, es como decir, alguien que va manejando y es muy reactivo, ¿no? Al primer cierre o al primer claxon ya reaccionas, entonces quiere ujú, decir que tu carácter no está preparado, así ¿no? es. Es algo que le cuesta a la mayoría de personas, ¿no? Sí, y sobre todo cuando tienes cosas internas que has querido luchar el poderlas sacar y no has podido Ujú. porque también no has querido, Sí, ¿sí? Porque en el momento que tú sigues consintiendo lo que tienes internamente, hablando de algo, por ejemplo, si tú en pornografía, ¿no? ujú, Si tú en pornografía sabes que es dañino para ti, ujú, pero si la sigues viendo, entonces es algo que te está provocando a que tú la sigas viendo, pero sabes que no las tienes que ver. ok, Entonces llega el momento que ya no eres sensible al Espíritu Santo, claro, porque es el que te está advirtiendo y sabes que eso te va a dañar, que eso te va a afectar a ti también, ¿sí? Pero luego lo dejas, dices, no, ya, pero no lo sacas. Y sí, lo peor de todo es que no lo reconoces. Fíjate que a mí algo me pasó bien curioso. Cuando yo llegué a los pies de Dios, yo tenía un problema de alcoholismo ujú, muy fuerte. De hecho, mis padres a mí me llevaron en varios centros para poderme internar. Yo me ujú, escapé, de hecho estuve a punto de matar a una persona porque me estuvo tratando de estar ahí. Yo era muy agresivo en ese entonces. claro, Y pero gracias a Dios no pasó nada. sí, Pero lucharon mucho eso mis padres para yo poder sacar esta situación. Y nunca pudieron, ¿no? Nunca pudieron, nunca pude. Hasta que llego y conozco al Señor. Y en una semana el Señor me quitó el alcohol. wow, ¿Por qué? Porque entendí algo bien importante. Si yo lo reconozco, mm, sé que hay algo en mi interior que está mal, yo le tuve sí, que decir al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me confesarlo, encanta el alcohol, me gusta el alcohol. Sé que estoy dañando a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, y no lo puedo dejar, pero porque wow, me sí, gusta, pero sé que me está dañando. ujú, Pero cuando tú confiesas eso, entonces el Señor viene
y te ayuda a vencer esa debilidad. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que tristemente creemos que nadie se da cuenta y que tú lo tienes ahí guardado, sobre todo aquellos que ven pornografía, o aquellos que tienen pensamientos sexuales, o aquellos Están robando, que que están, manejan sí. mentiras, o el carácter. Yo manejé algo del carácter, Sí, sí, ¿no? sí. Como el caso de Abel, ¿no? Sí, O sea, el enojo, como el caso de Jonás, ¿no? Por ser agresivo, sí. enojón, ¿no? Pero no te das cuenta. Y son cosas que las tienes y te puede decir tu Sí. pareja, tu padre o tu hermano. Oye, ¿qué carácter tienes? Ah, es el Sí. tuyo, que no es que es exagerado. Pero realmente hay algo que está dentro de ti y que no lo quieres reconocer. Y se Y está mientras viendo. que no lo reconozcas, el enemigo entonces empieza a trabajar para que tengas esa tentación más Sí. adelante. Como bien decías hace rato, eso lo provocamos nosotros. Ujú. Eso viene de parte de nosotros. Y yo creo que en la confesión está la libertad. Así En es. verdad, o sea, sí es importante la parte espiritual y creo que el mismo Señor, como lo hizo con usted, eh, cuando tenemos como una vida con algún problema, con alguna adicción, con algún pecado que somos muy recurrentes y venimos a Cristo, Dios hace el trabajo espiritualmente también, sin ser forzado. El Señor es tan poderoso que no necesita batallar con esos espíritus o a lo mejor Así cosas es. que suceden internamente, pero a mí hay algo que he visto que en la palabra, y lo he visto más efectivo incluso que muchas otras cosas que a veces practicamos, el arrepentimiento, o sea, el confesarlo, el venir y, una, con el Señor, obviamente, ¿no? Es importante, Así Señor, mira, es. tú lo sabes, no necesito ni decírtelo, pero vengo a ti reconociendo que tengo esto, Así que es. tengo este problema. Y otra parte muy, muy importante y padrísima es tener la libertad y el amor y la suficiente confianza, pastor, de acercarnos con ustedes. Y, Así es. pastor, mire, ya lo hablé con Dios, Así es. ya se lo entregué, pero también se lo confieso a usted. Sí, Necesito así ayuda es. en esta parte, estoy luchando con esto. Y hay un versículo que me gusta mucho en Salmos, que ahorita no lo tengo, pero me vino a la mente ahorita que lo dijo. Dice que aquel que se guarda las cosas, incluso sus huesos se empiezan A a secarse, ¿no? secar, ¿no? Ujú. Pero cuando hablas, viene Ujú. libertad. Y eso es muy padre, que entendamos que también las tentaciones se vencen desde antes de caer. El confesar, oigan, me está pasando Sí, esto, así es. estoy siendo tentado en esto, ¿qué Así hago? es. En una cuestión económica, en una cuestión de robar, en el área sexual, en el área mental, ayuda, o sea, confesar, ser abiertos, tener amigos cercanos que nos ayuden a superar esto, ¿no? Fíjate que ahorita que acabas de comentar esto, en la palabra y me faltó, ahora sí me faltó el poder Sí. comentar esto el domingo, pero fíjate que no me acuerdo si es en Marco, sí creo que es en Marco, donde dice que Jesús estaba en una parábola y estaba viendo de proyectar un edificio, ¿sí? De construirlo. Y dice que antes de construirlo, lo primero lo estudió para que no se burlaran. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que primero visualizar, antes de empezar a hacer algo, tienes que visualizar para que lo que vas a hacer lo termines. Ok. ¿Sí? Y no cabe duda que yo lo relacioné un poquito, no cabe duda que cuando Jesús fue llevado al desierto, hizo lo mismo como en el edificio. Tuvo que haber visualizado lo que llevaba si él caía en pecado. ¿Te imaginas si Jesús hubiera pecado, se hubiera cedido? Claro. ¿Qué hubiera pasado? No tuviéramos la libertad de gozar, no tuviéramos al Espíritu Santo, Sí, no sí. tuviéramos siquiera el mejor regalo, la vida eterna, ¿no? Yo creo que Jesús visualizó, proyectó antes esto, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, antes de llevarnos a hacer algo que sabemos Sí. que es incorrecto, es primero proyectarlo, verlo. ¿A qué te va a llevar a todo esto? Y eso fue lo que a mí me sucedió, por ejemplo, cuando yo dejé el alcohol. Yo empecé a darme cuenta y dije, era tan sencillo por haber hecho eso, pero ¿por qué no lo hacía? Sí. ¿Sí? No lo hacía, porque no te lleva, no te das cuenta de lo que te va a llevar más adelante a traer Las todas repercusiones que todas pueden esas tener, consecuencias, claro. ¿no? Por ejemplo, yo estuve a punto de divorciarme, a que mis hijas, la más chica, me tuviera temor o miedo, Sí. ¿no? Porque yo tomado, comiendo una ocasión, y perdón que me sale un poquito de esto, pero estaba en una ocasión, estaba yo comiendo unos tacos y en la noche estábamos ahí en el pueblo de mi esposa, estábamos comiendo unos tacos, ya en la noche salí a una fiesta y yo salí muy tomado y le digo, ¿cuánto te debo? Ah, no, me dice, son tantos, le digo, a ver, espérame, pues todavía no termino. Digo, si apenas me he comido 5 tacos, y mi esposa ya paga, te has comido 20 tacos. Digo, ¿cómo voy a comer 20 tacos? Yo te voy a pagar. Y empecé, pero ahí estaban mis Agresivo, sí. hijas. Para esto el taquero agarra el machete
y se me iba a venir encima. Yo agarro otro machete. Entonces nos íbamos a agarrar a machetazos, como se puede decir. Sí. Y sigas llorando, o sea, Claro. no visualizas todo lo que te puede ocasionar, o puedes ocasionar y puede afectar Sí, al núcleo, a tu núcleo familiar y a ti mismo, ¿no? es importante. Entonces, yo creo que esto es cuando uno empieza a ceder este tipo de tentaciones, o cualquier tipo de tentación, yo creo que el mejor consejo es que tú antes, y es lo que yo le decía a esta muchacha y le dije a los que tuve la oportunidad de ministrar, es que antes tú lo visualices, que antes tú veas ¿Cómo las puede terminar esto, consecuencias no? tan grandes que te puedan atraer. Fíjate, y lo llevé en una de las administraciones, llevé una pareja, llegaron totalmente ya a punto de divorciarse, Sí. ya que ni uno ni otro quería nada. Pero cuando Dios me permitió estar platicando, así como lo estamos haciendo nosotros, Sí. ellos empezaron a darse cuenta lo que estaba causando eso. Nos dilatamos como 3 horas, eso sí, Sí. te digo. No creo que nos dilatemos 3 horas aquí, Sí, pero sí. fueron 3 horas las que No nos dejan. nos dilatamos 3 horas, pero terminan pidiéndose perdón. Sí. Y reconociendo cómo ellos, cuando ellos se acusaban, cuando ellos decían, no es que tú, y no es que tú, y no es que tú, y es que tú eres este, no es que... Y terminaron aceptando sus errores. ¿Por qué? Porque empezaron a visualizar. Yo les decía, eso era tan sencillo. Y necesitaban una Sí, desde visión antes, claro, externa, ¿no? Claro. Es importante Sí. acercarnos Por eso con cuando tú ustedes. te das cuenta cómo Jesús pudo haber vencido esto, dices, él tuvo que haber visualizado, tuvo Sí. que haber dicho a lo que conllevaba si él caía en pecado. Pues de hecho Si él hasta cedía, ¿no? tenía sus... O sea, yo supongo que también viéndolo desde la perspectiva que dice, yo creo que él mismo visualizó qué áreas podría tocar el es, enemigo, ¿no? así Porque es. hasta parecía que ya traía los versículos anotados, Sí, ¿no? así es. Eh, No, y era sí. fácil, por eso te digo que es conocer la palabra. Esa es El otra diablo parte. le dijo un versículo que es en Salmo, pero estaba Sí. mal el contexto, no Sí. era como debía haber sido. Sí, sí, y sí. Jesús dijo, no, la palabra dice así. O sea, por esto es tan importante, porque el mismo enemigo conoce la misma palabra. Sí. Hemos sido tentados, podemos ser tentados por la misma Así es. palabra. Hay versículos que tú los acomodas a tu modo. Sí, y por dices, pues aquí supuesto. dice que mira, que Dios bendice y no hay problema, ¿no? Pero Sí. espérame, a ver el contexto, o Sí. si no es bien fácil Sí, es decir. importante la por eso sabiduría. es conocer, sobre todo conocer la palabra. Uno de los defectos o de las situaciones por las cuales muchos caemos en ese tipo de situaciones, y no estoy hablando solamente en matrimonios, sino en jóvenes, Sí. sobre todo ahorita en la edad de ustedes, ¿no? Es cuanto más tentaciones tienen ustedes. Sobre todo cuando ustedes empiezan a conocer de la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque no les permiten, a veces los padres no les permiten porque se vuelven, pues no religiosos, pero sí un poquito, no, espérate, esto no es malo, esto no es malo. Entonces cuando llega el momento de que algo quiere llamarte la atención, o tienes un amigo que te dice, mira, ¿ya viste esto? Como que quieres, entonces, si no estás bien cimentado, vas a caer. Ujú. Si no tienes bien, tu fe bien cimentada en lo que es, en lo que tú crees, vas a caer. Y que Pero no se haya tú lo platicado, puedes ¿no? ver y Sí. puedes, pero no te puede causar una tentación. Sí, es lo claro. que iba a decir. Hay cosas que tú puedes ver, pero tú tienes que estar cimentado. Sí. Jesús tuvo que ver ese tipo de situaciones. Claro. Jesús tuvo que confrontar y ver a cara al diablo, Sí. ¿no? Pero no tuvo temor ni miedo. Sí. ¿Por qué? Porque estaba bien cimentada su fe. Dice la palabra y dice en Lucas, dice, entró en el Espíritu y luego dice, y salió con el poder del Espíritu Santo. Wow. Fíjate, ¿qué quiere decir? Entró en el Espíritu conociendo de la palabra Así de es. Dios. Ujú. Salió fortalecido. Cuando tú vences algo, vas a salir mucho más fortalecido. Sí. ¿Y qué dice en el último versículo de ese pasaje? de Mateo, del que te estaba diciendo, es el 4:13, termina diciendo, el diablo lo tuvo que dejar en paz, Sí. porque no pudo. Pero dice, pero más adelante vendré nuevamente. O sea, él no va a descansar. Esto te lleva que no porque hayas vencido una tentación, ahí lo detengas. Al contrario, tienes que continuar Estar estudiando preparado. más de la palabra de Dios para que no caigas en este tipo de situaciones. Está increíble. Y de hecho ese es un punto que yo resalté de este mensaje que nos dio el domingo. La parte de la sabiduría, porque vimos a Jesús responder con la palabra ante la tentación. Y me venía a la mente esta parte de la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es prácticamente en la Biblia la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Y cómo se adquiere esa sabiduría? ¿Y cómo vamos a saber qué es una buena decisión? Pues estudiando la palabra. Si no tenemos esa sabiduría que solamente viene en la palabra, no vamos a estar tomando buenas decisiones. Vamos a decidir con nuestros impulsos, con nuestros sentimientos, con nuestra forma de pensar,
que a veces nos puede funcionar, pero ante una tentación de este tipo es muy difícil que tomemos buenas decisiones si no estamos respaldados por la palabra, como dice usted. Y hay unos puntos importantes que tocó el enemigo y que también dice la palabra, que son cosas que el ser humano normalmente batalla, ¿no? Por ejemplo, está el placer físico, que es el deseo de los ojos. Es también lo que nuestros ojos ven, pero a cuanto a logros y orgullo. También dice la palabra que la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida no es otra cosa más que estar más orgulloso de tus logros y posesiones que de otra cosa, ¿no? Es como, tengo dinero, tengo este título, y bueno, esos 4 son como los principales en los que normalmente el ser humano es atacado, ¿no? Usted lo platicó también. Sí, y sobre todo que ya el diablo los conoce, ¿no? Sí. Cuando tú tienes ese tipo de situaciones, el diablo sabe por dónde atacarte, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios te va a redarguir, te va a hacer ver cuáles son esas situaciones que aún tienes que sacarlas, que tienes que ponerlas delante de Dios, ¿no? Así es. Dice la palabra de Dios que tienes que huir, tienes que correr, ¿no? Yo de hecho dije si estás con tu pareja, si estás con tu novio o con tu novio o con tu novia, y están esos besos candentes que llegan a veces a suceder y que sabes que te puede llevar a más, y que muchas parejas, muchos jóvenes, para todos los por ese solteros, tipo de situaciones, pues, ¿qué pasa? Sí, bueno. Quedan embarazadas, claro, o caen en lo que es fornicación, ¿no? Sí. Pero cuando tú ves eso, tú tienes que abrir tus ojos y lo primero que tienes que ver es salida, ¿no? O sea, y si no la tienes es que están mal de los O incluso ojos, ¿no? prevenirlo, Tienes... pastor, porque ahí, ok, se puede prestar la situación, pero porque también hubo un descuido anterior, ¿no? De, por ejemplo, prevenir el no estar solos, el prevenir estar siempre Sí, acompañados. que no seas tan ingenuo, ¿no? Que digas, no, soy cristiano, ¿no? O que de eso que vayas orando, no, Señor, contrólame, por favor. No, hay que huir, o sea, ¿no? tú tienes O que dice la huir. palabra que literal Claro. te quites el ojo, te cortes Así la es. mano. No en un sentido Fíjate que literal, ahorita que pero... tocaste eso, y de eso me te faltó platicar un poquito, ya ves que dice la palabra que si tu brazo Es pega, motivo de córtatela, pecar, si ajá. tu pierna, y yo decía, en especial ese versículo me llama mucho la atención, ¿no? Y yo decía, no, pasa, es como voy a ir así todo mango, decir, mira, ahí va el mango de José Luis, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Sino, yo me pude entender que tienes que cortar con aquellas cosas Sí, exacto. que te llevan a la tentación. Así es. ¿Sí? Si hay situaciones que en tu trabajo, donde tú estás laborando, tienes una amiguis y te acuestas con esta amiguis, pues córtala, ¿para qué sigues ahí? Sí, claro. Pero si tú dices, estoy orando para que ella se vaya, no, pues tú vete, porque realmente el que tú estás en problemas, es preferible mejor ahorita que no tengas con qué pagar o no tengas con qué suplir ciertas cosas para que llegues incompleto con el Señor, ¿no? Sí, sí. Entonces yo entendí que esta parte es cortar con todas aquellas cosas que era lo que veníamos están provocando que están provocando a llevarte y a caer en este tipo de Sí, habla más en ese sentido de estar atentos e identificarlo, porque hay muchas veces, pastor, que ni siquiera nos damos cuenta que una amistad, que un programa de televisión, que una forma de pensar, que una relación con un familiar nos está llevando a este tipo de tentaciones y a este tipo de tropiezos, ¿no? Entonces, ahí la palabra cuando habla de eso es de que, pues, córtalo, o sea, si sabes que es un motivo, o sea, por ejemplo, en la cuestión decía el noviazgo, si sabes que esta situación es normalmente donde se pueden despertar ciertos sentimientos, bueno, no lo hagas, evita esas situaciones. O en la cuestión laboral, si tienes ciertas conversaciones donde tú ves un grupito que ya sabes de qué están hablando, ok, corta esa amistad, o sea, hay que ser sabios para cortar lo que sabemos que nos va a inmiscuir en algo que no es correcto delante de Dios. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los jóvenes, ¿no? Si tienes un grupo de jóvenes y te están incitando a ir a antros o a tomar alcohol, pues mejor córtalos, ¿no? Y puedes decir, pues que me voy a quedar con amigos, pues entonces a la reunión de jóvenes, que ahí puedes encontrar gente que te puede estar en este tipo. A veces nos cuesta mucho trabajo el poder romper o cortar con ese tipo de amistades, ¿no? Porque dices, híjole, es que son amistades de tiempo atrás, se van a convertir, no, es más fácil que tú después te conviertas a ellos que ellos se conviertan a ti, ¿no? Sí, pues uno puede ver mejor huye, eso. Como dice la palabra, tienes que huir también, correr. ¿no? ¿Por qué? Porque si te quedas ahí y no decides, por eso, todo esto conlleva, Frank, a que
para que tú puedas discernir, puedas ser sensible, porque el que te va a ayudar es el Espíritu Santo. Claro. El que te va a decir qué es lo que tienes que hacer es el Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy con todo esto, lo que quiere el Señor es que nosotros no descuidemos nuestros tiempos de oración. Claro. ¿Sí? El joven La ahorita comunión. es muy fácil el estar más pegado a la televisión, ahora ya que hay tantas cosas como el Netflix, como Walt Disney, no sé qué, y ahora ya todo es por evento, y pues es bien fácil ya meterte y estar viendo películas, ¿no? Hay mucho acceso, ¿no? Te puedes ver, no que sea malo, o sea, puedes ver una película bien, pero tú tienes que discernir que si te está robando ya mucho tiempo, sobre todo esas series, ¿no? Ya, no sé, a mí ya me llegó a pasar, ¿no? Y ver una serie que, híjole, creo que eran 80 capítulos, ¿no? Sí. Y te picas y te picas. Maratonero. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Mis tiempos de oración. O sea, por eso te decía, hay cosas que el mismo enemigo te empieza a envolver para que descuides esas áreas, porque sabe el enemigo que la única manera de poderlo derrotar es como lo hizo Jesús. Sí. Pues estando en el Espíritu, conociendo bien la palabra de Dios, orando, velando, porque eso es lo que te va a despertar, es lo que te va a hacer sensible. Sí. Yo le decía a estas personas, a los hermanos que nos han ministrado, miren, ustedes pueden venir y se les puede dar un consejo. El consejo se les da, pero ahora depende de ustedes. Sí. ¿Sí? Y lo más importante después de este es un consejo, es algo que tienen que hacer, pero ahora tienen que llevar a cabo algo ustedes, tienen que aterrizar con algo que es buscar de la palabra de Dios, para que tú puedas aplicar el consejo o lo que te estamos diciendo, o quien vayas, porque a veces vienen conmigo y pueden ir con Jayce o pueden ir con Dani, porque no le gustó lo que yo le dije, o porque Dani no le gustó lo que dije, pero le digo, no va a ser el caso. ¿Sabes qué? Ya tienes el consejo, ahora buscar de la palabra de Dios. Pésalo con la palabra, empieza a alimentarte de la palabra de Dios. Porque al alimentarte tú de la palabra de Dios y al estar orando, eso te va a fortalecer tu espíritu. Sí. Y es lo que hizo Jesús. Jesús entró al desierto lleno del espíritu y salió poderoso en el espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no tienes, puedes dar muchos consejos, pero si la gente no lee la palabra, si no estás buscando de la palabra de Dios, no estás en una célula, no estás en el instituto, tenemos tantas cosas, de ver que es una bendición nuestra iglesia, porque ya tenemos instituto, tenemos células, o sea, no puede decir uno, pues no nos alimentamos, ¿no? Los videos, por ejemplo. Videos, ahorita ya con esto que estamos sacando, o sea, hay tantas cosas que nos podemos estar alimentando, pero nos roban muchas cosas. Entonces eso es lo que tenemos que discernir. Y parece inofensivo, a veces incluso decir, bueno, este programa no tiene nada de malo. Claro. Pero te está quitando tiempo, ¿no? Y a veces tiempo de más. Y ahora, pastor, veámoslo desde este punto. O sea, a veces nos aventamos unos maratones de 6 horas viendo una serie. Sí, así es. Y a veces no nos podemos quedar hora y media en el servicio del domingo. O no nos podemos aventar un repaso o un podcast de 40 minutos, ¿no? Que es para alimentar nuestro espíritu. O sea, lo hacemos no porque Dios necesite de nosotros, sino porque reconocemos que necesitamos de su espíritu para estar venciendo este tipo de situaciones, ¿no? Importantísimo que no descuidemos esta parte de estarnos alimentando. Y hablamos nuevamente de tentaciones pues regulares o ya extremas en las áreas que platicamos ahorita, pastor, pero yo creo que también nuestra forma de ir venciendo las tentaciones también se va a notar en las cosas que relativamente son pequeñas, ¿no? Aquí escribí algunas, por ejemplo, siempre estamos tentados cotidianamente a ser deshonestos, a ser injustos, a repetir esas tentaciones, o sea, cositas, ¿no? Como ser corruptos, como dar esa mordidita, como pasarme ese alto, como tocar el claxon de manera indebida, no sé, o sea, esas pequeñas tentaciones a las que cedemos que parecen inofensivas son las que después también, con esa misma mentalidad de decir no pasa nada, en las tentaciones que traen más repercusión, sigue esa mentalidad. Entonces yo creo que es importante que preguntemos esto, ¿qué está motivando nuestra reacción? ¿Quién está influenciando mi forma de reaccionar ante una tentación? ¿Cómo la estoy resolviendo? ¿Con la palabra? ¿Con el consejo? ¿O con mi pensamiento? ¿O con mi deseo personal, no? Fíjate que aquí hay algo que quede bien claro, y yo lo hice mención, es que el Espíritu Santo no te lleva a la tentación. Ni el diablo te puede obligar a tentar. Es decisión tuya. Así es. Lo que puede hacer el diablo es provocarte, pero no te puede obligar a que tú caigas, a que tú tientes, para que tú caigas en la tentación. Y usted dijo, no está mal la tentación, lo que está mal es ceder ante la tentación. Exactamente, ¿no? Sí, porque el diablo no te puede obligar. Sí. El diablo él te va a incitar a que
hagas todo esto. Sí. Entonces, algo que tienes que hacer es evitar, sobre todo nosotros, Ujú. el autoanalizarte y ver cómo estás, Sí. ¿sí? Y eso es tener tu intimidad con Dios, preguntarle al Señor, como le dije el domingo, preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? Sí. Ayúdame, porque hay cosas que a lo mejor yo las estoy haciendo como algo habitual, Normal. que yo creo que es normal, pero es algo que me está llevando en esas cosas pequeñitas Ujú. a caer en tentación, a tocar Sí. el claxon, a decir una mentira, a Sí. ser deshonestos, Y es que son ¿no? cosas que no se ven, pero que a mí en el sentido opuesto, a mí nunca se me olvida esto, pero cuando comencé a conocer más del Señor, dije, la verdad quiero cambiar en cómo soy. Dije, voy a empezar con cosas pequeñas que sé que a la par o más adelante van a desarrollar grandes hábitos de disciplina y buenos, ¿no? De sabiduría, de tomar buenas decisiones. Empecé con cosas muy sencillas, puede parecer muy tonto, pero de verdad, yo antes cuando me tocaba irme en camión o en Ujú. transporte público, pues uno lleva la actitud de que si ve dos lugares, pues se sienta del lado Sí, izquierdo para que nadie se siente, ¿no? sí, ya Así te de que, entendí. pues ya está ocupado, ¿no? Entonces Dios me movió, no, siéntate acá para que Ujú, alguien se pueda sentar contigo, ¿no? ujú. Algo bien Sí, pequeñito y puede ser insignificante, pero después generó un gran cambio en mí de ser más así es, empático, de tener misericordia, así de pensar en los es. demás. Y ahora en la parte de las tentaciones, eso que usted dice, autoanalizar lo que está motivando, que yo caiga así en esto, pero Ujú. desde dónde viene esta decisión tan grande, ¿no? En cositas pequeñas, Sí, ¿no? así es. Ahorita que dice la parte de que vienen nuestros deseos, en Santiago 1.13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me Me está está tentando. tentando, ¿no? Dice, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Aquí lo dice, ¿no? Y dice después, la tentación viene de nuestros deseos, Así los es. cuales nos seducen y nos arrastran, ¿no? Y en otro versículo dice en Mateo 26, velen y oren para que no sean ante la Así tentación, es. porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la Débil. carne es débil, ¿no? Pastor, con eso terminamos. Sí, claro. Algo con lo que quiera terminar. Pues nada más, ¿no? Yo creo que esta inquietud, cuando yo empecé a empezar a hacer mi tema, Ujú. yo antes de eso le oraba al Señor, ¿no? Que realmente este tema tocar el corazón, sobre todo, principalmente, porque a veces hay temas para gente que a veces no conoce de Dios, ¿no? Pero Ok, también va enfocado. Pero yo le decía, Señor, yo quiero que esto llegue más a gente que ya conocemos de Dios. Porque esto nos está afectando, esto está haciendo que muchos cristianos, muchos que ya conocemos de ti, Señor, estemos caídos. sí, Y el enemigo nos tiene ahí sometidos. Y el estar caído pues te lleva a desesperarte, a actuar de una manera incorrecta y sí, llega el momento que, como dice la palabra, te va a matar espiritualmente el diablo. Y eso hace que te desanimes, ya no quieras tener nada, ninguna relación, dejes de ir a la iglesia ujú, y te empieces a alejar y pierdes tu regalo más hermoso que fue pues, la vida eterna, ¿no? Entonces yo le decía eso al Señor, ¿no? Que este tema verdaderamente quienes realmente lo pudieron haber asimilado, escuchado y que haya penetrado en sus corazones, quede ahí. Y que el Señor siga penetrando en el corazón de cada uno de ellos, y sobre todo aquellos que estaban caídos, sí, ¿no? Que no crean, como lo dije, no crean que porque están caídos, sí va a haber consecuencias, como lo dije. El Señor perdona, claro, ¿sí? Las consecuencias no las quita, pero sí puede hacer algo, que tú pues, camines bueno, sobre las consecuencias, no así que las es. consecuencias caminen sobre ti. Mm, Ya tienes consecuencias, ahora camina sobre ellas. Y al caminar sobre ellas, pues va a ser más fácil de que tú puedas vencer y soportar mm, todas esas consecuencias, pero evitando ser nuevamente tentado. sí, El- y termino con esto, Frank. Cuando tú tienes bien cimentada tu fe en lo que es la palabra de Dios, ujú, eso te da autoridad. mm, Y eso fue lo que hizo Jesús. así es. El estar bien cimentado en la palabra le dio autoridad para poder enfrentar al enemigo. Y el enemigo lo sabía. Y el Así es. enemigo sabe hasta la fecha que si nosotros estamos bien cimentados en la palabra, nuestra fe está bien cimentada, tenemos autoridad. Así Y el es. enemigo podrá venir, incitarnos a tentar, pero vamos a estar venciendo. Y vamos a estar como Jesús, no importa a dónde nos lleve, a dónde estemos, pero vamos a demostrar y vamos a dar testimonio. Jesús te tuvo que haber tomado de la mano de Jesús y tomó la mejor decisión, no separarse y Ujú, caminar con Él. así Por eso es. dice la palabra de Dios que el mayor tiempo Jesús, ¿qué hacía cuando estaba aquí? Oraba. Ujú, Se apartaba de sus discípulos, se alejaba y oraba. Tenía comunión con el Padre.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Creo que nuestra mejor decisión es tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos. Agarrar y tomar todo lo que nos está ofreciendo el Señor a través de nuestra iglesia, Así el es. instituto, las células, entrar a la página, escuchar temas, todo eso nos va a alimentar y sobre todo a no ser tentados por el enemigo. Así es. Y bueno, si Jesús necesitaba la comunión, imagínense nosotros, Así ¿no? es. Pues bueno, muchas gracias, Pastor, No, por al su contrario, compañía el día gracias, de Frank, hoy. qué bueno. Gracias a ti que nos estás viendo, Así gracias es. a ti que nos escuchas en la plataforma. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si no has visto la prédica del Pastor José Luis, está en nuestro canal de YouTube. Se llama Tentaciones, para que la puedas volver a ver. Te esperamos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.